Muy bien, pasaron 13 minutos de las 10 de la mañana y en esta saga de entrevistas nos visita hoy la precandidata en segundo término por Cambiemos Pro. ¿Usted la presenta? Todo pasa por la radio. A continuación, política por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, se trata de Elizabeth Amondarain, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por recibirme. Bueno, lo hacemos habitualmente porque, si bien es cierto que algunos de los candidatos son más conocidos que otros tienen más trayectoria que otros, pero en realidad hay mucha gente que no conoce un poco la vida de las personas. Por lo tanto, yo le pediría a Elizabeth, si es tan amable, que nos haga una autopresentación. ¿Quién es Elizabeth Amondarain? Bueno, mi primer nombre es Nélida, aunque no lo uso. Sí, ya sé. Pero bueno, ya sé. en la boleta dice Nélida, Elizabeth Amondarain. Así que bueno, soy yo, soy la misma. Soy docente, hace 32 años que ejerzo en la docencia. Soy mamá, tengo 2 hijas, ya 20, casi 23. Ambas son estudiantes. Nací en Pringles y toda mi vida viví en Pringles, excepto un año que estuve trabajando en la provincia de Río Negro, también ejerciendo la docencia. Y bueno, también puedo decir que estoy comprometida con esto que es un proyecto para Pringles. ¿Y por qué Compromiso Pringles? Compromiso Pringles, cuando me convoca, y bueno, mi hermana ya estaba participando de ese espacio político activamente, lo primero que me atrapa fue la diversidad de ideología. Pero, digamos, esa diversidad de ideología con un objetivo común. Y eso realmente era un desafío, porque ver gente con distintos tintes políticos, con el único objetivo de ver un Pringles mejor, era atrapante. Además, cuando uno empieza a participar, ve el respeto que hay hacia el otro, la tolerancia, las discusiones que se arman, pero siempre tratando de que surja un producto de mejor calidad, digamos. Entonces, creo que fue eso lo que me decidió por Compromiso Pringles. Sí, además la naturaleza de una organización municipal hace que a nivel provincial y a nivel nacional, obviamente, bueno, en este caso ya hay un compromiso, digamos, tomado por el partido, digamos, por la agrupación con respecto a Cambiemos, pero digamos, en lo fundacional siempre hubo personas que tenían un pensamiento común en lo local, pero diverso en lo que hace al alineamiento provincial o nacional, ¿no? Sí. Eso es cierto. Siempre se votaba Pringles con la boleta corta, como decíamos nosotros, la boleta chiquita, y después se votaba a nivel provincial y nacional a quien se identificara con uno, ¿no es así? Bueno, ahora sí estamos alineados a Cambiemos. En realidad, eso no implica, a lo mejor, lo que voy a decir es contraproducente, pero a veces significa que se puede hacer un corte de boleta también. O sea, se puede votar acá Pringles y después en la provincia de la Nación. No, es indudable. O sea, no es que lo está cada sugiriendo, sino que exacto, está diciendo que es una posibilidad. Es una posibilidad sí. que se puede dar. Así que, bueno, estamos abocados ahora a ver qué es lo que ocurre en estas elecciones, en estas PASO. Sabemos que Cambiemos también tiene otro ámbito político, que es la OSR, que está participando también en otra boleta, también adherida a Cambiemos. Hasta ahora tu actividad central, digamos, ha sido en el ámbito de la docencia, ¿no? Es decir, primero como profesión y como modo de vida, y a su vez también dentro del marco de Compromiso Pringles tu desarrollo ha sido en el ámbito de la educación a través del Consejo Escolar. El paso hacia la política, ¿crees que es más fangoso, que hay más barro, que es otra un poco la historia? Sí, en realidad creo que entran a jugarse otras situaciones, que no te digo que para mí son fáciles
digerir, se puede decir. Por allí en educación todo es más blanco y negro, o sea, haces esto bien o lo haces bien. En cambio en política siempre están esos grises que por ahí cuesta a uno adaptarse según la personalidad que tienen, ¿es así? Esas adaptaciones, esos juegos por ahí de adhesiones y de situaciones cambiantes, digamos. Hay personas que se adaptan muy fácil, están en un partido hoy, mañana en otro. Yo sé que a veces son acuerdos y son intereses para sumar, a veces. Otras veces lo triste es cuando pasa por intereses personales. Yo creo que Compromiso Pringles y Carlitos tomó la decisión de esta alianza con Cambiemos pensando en un Pringles mejor. De ninguna manera lo hizo con un tinte personal, más conociéndolo él y sus orígenes políticos. Así que eso es la diferencia, o quiero diferenciar un poco. Yo sigo siendo de Compromiso Pringles, en este momento adheridos a Cambiemos, pero sigo siendo de Compromiso Pringles. Estamos tan habituados a hablar de grieta en la Argentina. Cuando Carlos toma primero esa decisión de modo casi personal, ¿no es cierto? Cuando después esto se debate, supongo yo, dentro del partido, ¿se produjo alguna grieta? ¿Se produjo alguna situación de tirantez con alguno de los afiliados o de los componentes de Compromiso Pringles? En realidad, la gran respuesta se dio ahora cuando empezamos con la campaña, cuando uno convoca a ver quiénes se acercan al partido. Y bueno, en esto de estar en el local y participar de reuniones y demás, se ve gente que fue abiertamente manifiesta que era de otra ideología política, no digamos del PRO, ni de Cambiemos en particular. Y se ha unido igual para trabajar porque ellos ven que Pringles está mejor. Entonces apuestan a Pringles, ya te digo, apuestan a Pringles, a la lista de Pringles, a los concejales nuestros y a los consejeros escolares. No sé qué va a pasar a nivel nacional y provincial, pero la gente volvió. La gente por ahí que se ha alejado es porque, bueno, no encontró en el partido, luego de la gestión, lo que ellos pretendían. Pero la mayoría está nuevamente militando para nosotros. Sí, la política o toda actividad humana tiene estas cosas, ¿no? El éxito tiene de pronto un foro de atracción muy importante, genera expectativas y seguramente, yo conozco el caso de alguna persona, pero no viene al caso, no se trata de hacer nombres, que por ahí quedaron un poco, ¿cómo decirlo?, disgustados por no haber tenido a lo mejor un grado de participación en el Ejecutivo, es decir, cosas que son propias de cualquier actividad humana, ¿no? Esa persona, a lo mejor, para ellos, para estas personas, si pudieron haber caso de esto, estiman como legítimo el hecho de decir, bueno, yo deseaba y no lo logré, bueno, por ahí me aparto por ese lado, ¿no? Lo que sería una decisión casi personal y no orgánica del partido, ¿no? Exacto, hay decisiones que pasan exclusivamente por lo personal, que no ha afectado la dinámica del partido. Si a veces uno siente tristeza, se puede decir, cuando surgen estas situaciones de alejamiento solamente por algo personal e individual, así, no por una ideología grupal. A mí me gustaría que todos tengan la posibilidad de desarrollarse y más allá de sus intereses personales. No sé si se entiende. Cuando prima lo personal por lo grupal. Claro, ¿sí? Claro, por supuesto. Ayer conversábamos con Juan Pedro de Vega, también candidato de la lista de ustedes por la composición, digamos, sí, que hubo entre PRO y Compromiso Pringles. Y de alguna manera planteábamos el tema de un Consejo Deliberante que apruebe las ordenanzas, los proyectos con mayor consenso, ¿no? Y que el trabajo de comisiones y el trabajo previo sea un trabajo mancomunado donde tal vez en el recinto se discuta menos, se tome como, no, a veces el Consejo Deliberante o el recinto en sí mismo se toma como escenario de disputas políticas y no específicamente de los proyectos que se traten.
Entonces me parece que como acá se despeja un poco esta manía de los argentinos de estar siempre en elecciones o cada 2 años, hay un periodo de tiempo donde es posible que quienes van a integrar este consejo, con el aporte de las 7 personas que le van a dar otra impronta, porque se cambia a la mitad, ¿no? Exacto. Entonces, esto no garantiza que sea mejor, pero al menos alienta a pensar de que sea mejor. ¿Vos creés que realmente va a ser así? ¿Vos vas a pugnar con esta impronta que vos decís que desde el ámbito del consejo escolar las cosas iban más consensuadas? Sí, yo creo que lo importante es no ponernos a discutir cosas personales dentro del Consejo Deliberante, sino se debe discutir proyectos que se presenten. O sea, no encasillamos en que porque mi ideología, sino, bueno, consensuar, y si la discusión se da, que se va a dar, creo yo, ser también para que se enriquecer ese proyecto. No decir que no por ser del otro partido, o decir que sí por ser del propio. O sea, el trabajo de comisión es sumamente importante. Cuando se trabaja y que están todos los partidos representados, ahí debe darse una discusión y debe enriquecer esos proyectos para que cuando vaya al recinto del Consejo Deliberante ya estén presentados y enriquecidos y formulados de una forma que se puedan presentar para poder ser aprobados o no. En realidad, yo creo que va a haber una impronta diferente porque somos personas diferentes las que vamos a estar en el Consejo Deliberante. También pienso que los proyectos que surjan van a estar a lo mejor más consensuados desde las comisiones. Claro, ese sería el ideal del trabajo, ¿no es cierto? Hacer de que las comisiones sean realmente el foro de debate y que las reuniones del Consejo Deliberante sean desde el punto de vista de aprobar o desaprobar, pero no plantearlo. Es decir, yo no quiero estar, por supuesto no estoy propiciando que se termine la opinión del Consejo Deliberante, sí. pero que justamente eliminar en lo posible todo lo que sea la discusión político-partidaria, ¿no? Que se transforma en personal muchísimas veces. Lo hemos visto en los últimos tiempos. Y eso es pernicioso, eso no ayuda absolutamente a nadie, ¿no? No, totalmente, no ayuda al crecimiento. Por supuesto. Y desmerece también digamos, lo que es el Consejo Deliberante. La imagen que se tiene del Consejo Deliberante, que se transforma en una discusión política de personas en lugar de ideas. Claro, por ejemplo, aquí la radio transmite las sesiones del Congreso y luego queda también el video a disposición de la gente bueno, está en la web de la municipalidad y también está en la página de la radio. Y muchas veces la gente hace comentarios respecto de estas cuestiones. La posibilidad de que esto trascienda a la comunidad, que se incorpore a las redes sociales, es también una forma de que el pueblo siga con mayor atención, ¿no? Y que se torne de pronto más exigente. Yo siempre digo que el votante, cuando le da un mandato a alguien, tiene que hacer un seguimiento de ese mandato. Si vos fuiste a una casa y hablaste con alguien de un tema determinado y te comprometiste a trabajarlo, a llevarlo, a discutirlo, ese ciudadano tiene el legítimo derecho, dentro de 6 meses, dentro de un año, ir a verte y decirle: ¿y Elizabeth, qué pasó con lo mío? Totalmente. Es una forma de ir a hacer uso del mandato. Es decir, te dieron un mandato, bueno, vigílenlo después. Porque en esa vigilancia y en ese control, yo creo que está la posibilidad, es como en la docencia. Si no evaluás, ¿cómo sabés? Acá la evaluación del ciudadano es saber que cuando te planteó un proyecto y te comprometiste, después vaya y te lo reclame. Exactamente, también por ahí hay que tener en cuenta que el concejal es la persona que está más cerca del pueblo, por supuesto, digamos, de la lista, es el representante natural. Natural, claro, claro. Porque, bueno, a veces votamos diputados y senadores y no tenemos esa cercanía como para poder plantearle qué estás haciendo con este proyecto. En cambio, el concejal sí, porque está en el mismo pueblo y porque la gente lo ve en la calle, más Pringles, que es un pueblo chico que nos conocemos la mayoría. Fíjate vos, hoy se plantea un tema, ¿no? En la Municipalidad de Tres Arroyos, con una ordenanza del 2010, donde que es un movimiento también vecinalista, el de Tres Arroyos, que viene manejando desde hace mucho más tiempo que acá, sí, mucho más tiempo, por supuesto. Creo que Sánchez, ¿no? El intendente. Esta ordenanza hace responsable a los padres por los daños que ocasionen
los hijos en delitos como, por ejemplo, la ruptura de cristales, bueno, todo lo que signifique delitos relacionados con los negocios, con las viviendas y demás. Y a mí me parece que la ordenanza en ese aspecto es muy interesante. Ahora, ¿qué pasa? Yo recordé, esto lo rescató, como siempre anda por las redes sociales Matías, lo rescató ayer y lo charlamos en el aire. Cuando lo estábamos charlando yo me acordé que esto algo se había tratado ya y que esta ordenanza es de dudosa aplicación porque no resistiría un planteo legal porque no está respaldada ni por una ley provincial ni nacional. Entonces, fíjate como algo que se genera en un lugar como Tres Arroyos, que es una ciudad chica en definitiva, sí, que algo válido además, que es válido, personal, pero por supuesto válido, que es de estricta justicia. Sí. Los padres tenemos que ser responsables de lo que hacen nuestros hijos porque la ley no los alcanza a ellos. Claro. Entonces, alguien se tiene que ser responsable. Sin embargo, la fragilidad de esta ordenanza estaría dada en que si el padre es insolvente, se termina la cuestión ahí, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es modificar las leyes provinciales y nacionales. Acá tenemos un caso clarísimo de cómo un buen proyecto naufraga por no tener respaldo, por no tener un respaldo legal en el orden provincial y nacional. Entonces, a veces también, cuando ayer vino un diputado y todos estos días están viniendo gente, que la gente le pregunte a los legisladores esto: che, ¿para cuándo la modificación del Código de Procedimiento Penal? Que el tipo tome un compromiso. De la misma manera, algún día va a volver a Pringles y volver a recordárselo. Me parece que esto es tratativo en todos los niveles. Por supuesto, con un tema de mucho más cercanía del concejal con el ciudadano de Pringles. Por supuesto. Tengo algún acceso a encuestas que revelan que Compromiso Pringles aparentemente le estaría yendo muy bien. ¿Vos la tenés también, no? No, tengo por ahí la percepción de la calle. Ajá. Hay opiniones divididas, como en todas las elecciones, pero yo creo que no hay que creernos. O sea, hay que seguir trabajando y pensando, porque si no caemos en una demagogia, o sea, nos cruzamos de brazos y la gente es muy inteligente. Lo que sí, yo insisto que en este hacer de la democracia ya estamos mucho más maduros y la gente piensa y es muy pensante. Ya no es la que antes le ofrecías algo y votaba porque no, la gente hay que tener el respeto y la gente ha aprendido a pensar y a elegir el voto y a quién vota. Eso se nota en la madurez que hay, en los cuestionamientos que te hacen y además cómo se acercan y opinan, ¿no es así? Antes por ahí entrar a un local político era como diciendo no porque van a decir que yo soy de este partido, o sea, había como un recelo, digamos, ahora no, la gente ingresa, pregunta dónde vota, opina de alguna propuesta, o sea, se nota que se interesa mucho más yo creo que en esto han influido mucho las redes sociales, con todo lo perniciosa que son por el anonimato y las barbaridades que se dicen, ¿cierto? Ese es un tema del anonimato de las redes sociales que a mí, desde el punto de vista de una información, para mí la desautoriza como información, porque al no tener una autoría responsable yo no puedo dar una noticia de una red social. Pero no puedo desconocer que las redes sociales han abierto como hay una libertad absoluta para decir lo bueno, lo malo y lo feo, es evidente que esto le ha dado una práctica, una gimnasia al ciudadano común. Sí, creo que ha influido y se ha masificado también las edades y demás. Sí, por supuesto. No hay límite en eso. No hay límite, absolutamente. Por eso digo, Internet es libertad. Sí. Después, usarla responsablemente no. Y bueno, es como todas las libertades, en definitiva. Exacto. La pregunta iba encaminada a esto, en realidad. Era un poco una trampita. Si algunos guarismos que yo conozco se ratifican en las urnas, es muy posible que Compromiso Pringles pueda llegar a la mayoría en el Consejo Deliberante. Trabajemos como hipótesis, por supuesto, en esta idea. Si llegara Compromiso Pringles a tener la mayoría, ¿están dispuestos a, por lo menos en lo personal vos, ¿no?, a ser generosos en el sentido de no hacer uso acrítico de esa mayoría, convertirla, como en algún momento se dijo,
gobierno anterior, que había convertido el Congreso en una escribanía donde iban a ratificar los proyectos. ¿Vos creés que se puede actuar con grandeza en ese aspecto? Yo creo que sí, lo hemos demostrado ya. O sea, porque desde cómo está compuesto el Consejo Deliberante, fíjate que el presidente, por ejemplo, del Consejo Deliberante es del USR, el vicepresidente, o sea, es del Frente. O sea, es como que desde lo personal digo que no, porque que no va a ser una sola firma o levantar la mano por levantar la mano, porque iba a haber un respeto por los otros grupos, porque siempre de la oposición también surgen cosas muy interesantes, y los primeros que tenemos que hacer una autoevaluación somos nosotros. O sea, si hay algo que no es correcto dentro del Ejecutivo, qué mejor que el mismo grupo de trabajo se diga, mira, me parece que vas por un camino que no corresponde. Y si la oposición trabaja realmente como debe trabajar, también lo puede marcar. Yo creo que desde lo personal no va a ser solamente una escribanía, como por ahí dijiste. Y de lo grupal creo que tampoco, porque las personas que componemos la lista estamos muy conscientes de que tenemos que hacer un trabajo, a lo mejor soy redundante, con conciencia ciudadana y con un pensamiento crítico hacia la propia gestión. Sí, yo creo además, esto lo he dicho ya alguna vez y lo ratifico ahora, ¿no? Me da la impresión de que en este caso, tanto Carlos Berterret como intendente, como ustedes, en este caso, bueno, con tu trayectoria hasta ahora en el Consejo Escolar y a partir de ahora, por tu lugar expectante, ya se te puede considerar candidata y no precandidata, creo que tienen una gran responsabilidad, porque desde hace muchísimos años, por las cuestiones justamente de la maledicencia de la política, Pringles estuvo muy postergado. Y esto no siempre tuvo que ver con administraciones locales flojas, sino por una relación distante con el gobierno provincial. Entonces, este gobierno, por lo menos, salvo algunas expresiones políticas de estos últimos días que tienen que ver con la campaña, muchos intendentes del peronismo, algunos kirchneristas, pero algunos peronistas, digamos, para ser un poco más generosos en el concepto, han manifestado que no han sido discriminados por la gobernación, que han tenido obras importantes dentro de los propios partidos y dentro de, por ejemplo, el panorama de rutas que también surcan esos partidos. Lo que implica que están administrando una masa importante de dinero de la obra pública. Y supongo que si Pringles hace bien los deberes, seguramente el 2018 y el 2019 van a ser muy, muy prolíficos también en obra pública y en la posibilidad de canalizar proyectos que vengan del orden provincial. Y eso creo que le da un grado de responsabilidad muchísimo mayor a ustedes. Totalmente. Porque cuanto más se tiene, creo que es cuanto más hay que administrar y gestionar. Porque no nos tenemos que quedar solamente con lo que vino, sino que esperar todo lo más, por ejemplo, el gas en la planta industrial, que es sumamente importante para que ver si se pueden poner empresas y cambiar así un poco la matriz económica de Pringles, ¿no? Que por allí tenemos un campo que todavía no puede tomar toda la mano de obra que hay distante, tenemos un estado que capta mucha mano de obra y está sobrepasado en cantidad de gente. Entonces eso sería algo fundamental. Tenemos cloacas para el mismo ejido urbano de Pringles, como así se está haciendo en Indio Rico, más pavimento. Yo creo que la Ruta 51 que va a seguir avanzando, o sea que va a seguir viniendo obra pública, pero como vos bien dijiste, va a haber una responsabilidad en la administración de esos bienes que vengan de ese dinero, ¿no es así? Que va a acceder el Poder Ejecutivo. Sí, porque estamos hablando de un panorama de obras que prácticamente es más importante que el propio presupuesto municipal. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, exactamente. Vaya si es importante la administración, el control y lo que se haga con eso, ¿no? Que seguramente estará bajo el monitoreo de las autoridades provinciales, ¿no? Sí, como tenemos que rendir todo, también el municipio debe hacerlo, no es así. Hay un tribunal de cuentas que rige y ve que los fondos se destinen a donde tienen que destinarse. Además que una vez que surgen las obras hay un compromiso también
no solamente desde lo personal, sino desde lo moral, ¿no es así? Porque es como que anunciemos la hora del 40 y del 40 no se haga. La gente es inteligente y sabe muy bien que si llegan los fondos, la obra tiene que desarrollarse y llevarse a cabo como fue delineada, digamos, y fue, digamos, no me salió la palabra, como va a ser ejecutada, digamos. Sí, sí, claro. Exacto. Así que creo que sí. El Consejo Deliberante es un organismo de control, además, del Ejecutivo, no nos olvidemos. Es un representante del pueblo, pero legislado, o sea, que legisla, pero también que controla el presupuesto del Ejecutivo. Vamos a términos más pragmáticos, digamos. Ustedes van a tener una interna dentro del espacio Cambiemos con la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Alguien que nos está escuchando y en este momento puede tener una duda, puede tener una disyuntiva o quiere escuchar cuáles serían las razones objetivas por las cuales votar a Compromiso Pringles en lugar de votar, porque tiene que decidir por uno de los dos, en vez de votar a la Unión Cívica Radical. Una de las cuestiones fundamentales es por lo que se está viendo, por cómo está Pringles y por cómo está produciéndose un cambio en 1 año y medio de gestión. Eso sería uno de los puntos. Otro de los puntos, que tenemos una lista donde realmente están representados los distintos actores de la sociedad, ¿sí? Porque gente que no tenemos necesidad de vivir de la política, porque cada uno tenemos nuestras actividades personales, entonces con más actitud todavía vamos a ofrecer nuestro servicio a la comunidad y a la política, y no a la política a nosotros. No nos vamos a servir de la política, sino que vamos a ser servidores de la política. Yo creo que son 2 puntos fundamentales. Uno, la gestión que se está viendo y se está desarrollando, y lo otro, la composición de la lista. Las mujeres están teniendo un rol absolutamente protagónico, ¿no?, en la política argentina. Virtualmente, en la provincia de Buenos Aires, la campaña es casi María Eugenia Vidal con Cristina Fernández. En el orden de la capital federal, bueno, una muy sólida consolidación de Elisa Carrió, que por fin va a superar los 40 puntos, como dice ella, ya que es una mujer que ha tenido ambivalencias absolutas, sí, ¿no? Desde ganar una elección hasta tener el 1.8%, ¿no? Que tal vez sea cuestiones propias también de su personalidad y demás. Pero digo, la mujer está teniendo un rol protagónico en la República Argentina. ¿Crees que esto es una cuestión coyuntural o crees que realmente la mujer ha ganado espacios y los ha ganado con absoluta legitimidad? Hay un cambio social, donde la mujer en los distintos ámbitos laborales está marcando y marca su presencia. Y yo creo que la política no está ajeno a esto. O sea, si uno observa antes, vamos a hablar de la medicina, bueno, vos justo tenés una hija, sí, sí. Era más del hombre, y ahora la mujer está incursionando y son grandes especialistas y la gente la ve como reconocida y no ya con desconfianza. Yo creo que, pongo ese ejemplo como podría poner otros, la mujer es un cambio coyuntural porque se está ganando espacios en todos los ámbitos y la política es uno más de ellos. Entonces creo que se ha animado, hace años que la mujer participa mucho más en política, entonces se va ganando espacios que Dios quiere que sea por capacidad y no por un cupo. Eso del cupo a mí me parece una irracionalidad propia de un país regulador, nada más. O sea, queremos regular todo. Exacto. Hay que ganarse. Podría haber más mujeres que hombres en la lista o a la inversa. O sea, de acuerdo a la capacidad que se tenga y en las ganas de trabajar que se tenga. ¿Cómo interactúan las mujeres en Compromiso Pringles? ¿Tienen un grado también predominante? Está muy pareja la situación. Como está la lista, digamos, está un poco también el quehacer diario de la función de Compromiso Pringles, del PRO, porque ahora, bueno, estamos trabajando juntos, así que interaccionamos también en esto juntos y está bastante parejo. Por allí los hombres son un poco, a lo mejor son un poco más, pero las mujeres sí ocupan espacio. Y lo bueno que siempre se tuvo, cuando por ahí éramos menos, cuando al inicio éramos menos mujeres,
la importancia de la escucha y el respeto por la palabra de la mujer, que eso es fundamental, porque si no te brindan el espacio, tampoco vos podés desarrollarte. Así que, no, creo que sí, que surgen buenas personalidades dentro del partido, tanto mujeres como varones, ¿no es así? No sé si te llega esto a vos, porque son cuestiones de nivel nacional, ¿no? Pero en toda esta parafernalia que estamos escuchando, estos benditos 52.800 minutos que le han concedido a los partidos políticos, uno está escuchando barbaridades, ¿no? De todo tipo, desde propuestas insólitas. Hoy yo leí una de Vilma Ripoll, que es una locura, respecto del trabajo y una serie de cosas. También leí algo de Meg Urtiberea, que realmente no sé si lo leíste. Es una suerte de editorial que hace que nos dejen de mentir, y da una serie de propuestas, ¿no? Muy sólidas. Pero uno de los cargos fundamentales que le hacen al gobierno nacional, por eso te hago la pregunta a ver cuál es tu mirada respecto a esto, es que el gobierno de Macri es un gobierno para los ricos. Y en realidad eso no es real, por supuesto. Nadie sensatamente en la Argentina puede pensar que es un gobierno para los ricos, aunque sean muchos ricos o de extracción económica holgada quienes integran el gabinete nacional. ¿Tu mirada cuál es? A raíz de todo lo que observás en la provincia, en lo que es tu conocimiento de las políticas nacionales, ¿es un gobierno para ricos? No, vos bien dijiste, tiene un gabinete conformado por gente que tiene un poder adquisitivo mayor. Por eso a veces se confunde, porque cuando vos ves a las personas, ves que es la imagen de lo que él le está proponiendo. Lo que sí, yo creo que también en esta confusión, este ajuste que hubo, la gente que tiene que pagar hoy en día la boleta de gas, suponete, me meto ya en un territorio que no me conviene, pero es así. No, pero está bien, es un dato objetivo de la realidad. Es como que te pone a pensar, decir, bueno, lo paga el trabajador también, no solamente de un poder adquisitivo más grande. Entonces, ahí puede surgir que me toca a mí también el ajuste, y me duele más el ajuste a un trabajador común, digamos, como es natural que pase, porque la mayoría del pueblo argentino no es rico. Por supuesto. Está conformado por trabajadores de clase media baja. Hay un tercio que es muy pobre. Es muy pobre. Entonces, convengamos también que esa gente que que tiene pobreza no tiene a veces tampoco el gas natural en la casa, sino que tiene que calefaccionarse con leña o con garrafa, que es el doble de caro que el gas. Porque convengamos que hoy calefaccionarse con leña es todo un tema también, es importante en los valores. Yo creo que Macri no es un gobierno para ricos, pero sí en este ajuste hace que la clase media baja sienta en su bolsillo y así en su actividad diaria que gobierna para ricos. Desde el primer momento que se produjo el aumento tan brutal, después lo atenuaron un poco, que no es nada más y nada menos que el reconocimiento del costo de las tarifas. La irracionalidad es no haberla modificado en 12 años, que quede claro eso, ¿no? Porque no, sí, totalmente. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Yo no compartí el criterio y me parece que lo he conversado con alguna gente del gobierno y me parece que cometieron un error político ahí, un poco de falta de muñeca política, porque me da la impresión de que si el aumento lo hubieran diferido en el tiempo, así como tomaron mucho dinero, porque el gobierno se endeudó muchísimo, para tratar de salir del marasmo que le habían entregado, obviamente, ¿no? Sí. Pero digo, haber diferido en el tiempo el aumento, y haber ido acompasando esto en función del crecimiento del salario de los trabajadores. Me parece que hubiera sido, sí, un cargo financiero un poco más importante, porque en definitiva a lo largo de 7 o 8 años o 6 años lo hubiera recuperado al 100% del aumento aplicado. Pero bueno, es una cuestión que no se hizo. Por eso digo, ahí me parece que le faltó muñeca política al gobierno. Bueno, está bien, es un error, pagará por el error. Es indudable que es así. En política todo se paga. Eso es absolutamente así. Pero quiero volver un poco a lo que vos decías. Sobre esto voy a hablar el día viernes anterior a la elección. Porque me parece
que es muy importante no subestimar al votante. Y a mí me parece que acá ligeramente muchas de las cosas que se dicen no tienen en cuenta el libre albedrío de la gente al votar, y que la gente no es tan torpe, y que valora y puntualiza algunas cuestiones que le han llegado en estos últimos 18 meses que tal vez a otros no les llegaron. Pero cuando llega a una cloaca, cuando llega a un agua corriente, cuando le construyen un camino, cuando dejan a personas que estaban aisladas, las convocan, cuando inauguran un metro que le mejora la vida en una hora diaria a 300 o 400 o 500.000 personas, como los del conurbano bonaerense. Digo, me parece que todas esas cosas la gente no las desoye. No va a poner en la balanza solamente el gas, sino que va a poner también todo. Exactamente. Eso es indudable. Y que además alguien que fue una fábrica de pobres, porque no los atenuó, no obstante habiendo pasado por 6 o 7 años de crecimiento económico extraordinario, que aprovecharon Chile, Uruguay, Brasil, pese a todo lo que les pasa, Bolivia tiene un 4% de inflación anual. Sí, Bolivia está mucho mejor. Ecuador no tiene inflación porque tiene dólares. Sí. Perú ha tenido un crecimiento. Yo he hablado con personas que viajaron a Perú y que me cuentan cosas del Perú que yo conocí en la década del 70. Me dicen, no conocés más Lima. Y tampoco conocés Santiago. Dice que es una... y Bolivia dice que ha logrado combatir el analfabetismo. Y ha hecho un trabajo muy importante. Por eso no es cuestión de ideologías. Es cuestión de honestidad, de trabajar bien las cosas. Porque estamos hablando de Uruguay, que tiene un gobierno que desde hace muchos años es del Frente Amplio, que es un movimiento de izquierda. Fíjate que le cuesta muchísimo a Uruguay reconocer la situación de Venezuela. Recién ayer hubo un pronunciamiento. Hasta ahora no hay sanción. Y no hay sanciones para Venezuela. Y lo que está pasando en Venezuela es terrible. Es un desastre. Por eso digo, a mí me parece que algunos políticos que están evidentemente como una estrategia política embarrando la cancha, cosa que no veo que desde el punto de vista político se ha hecho siempre, no es que se haga ahora, siempre se ha tratado de embarrar la cancha al gobierno de turno, pero me parece que pueden correr el riesgo de subestimar a la gente, y en una de esas lo que piensan se les vuelve en contra, ¿no? Es una opinión, a lo mejor estoy equivocado, pero me parece, yo quiero ver los resultados primero, porque acá no hay el diario del lunes. No. El diario lo vamos a tener el lunes, claro. No antes. Entonces, va a ser una elección para mí va a ser una elección muy importante y que va a quedar un sustrato para hacer una lectura después un análisis pero muy profundo, muy profundo. Porque alguien habló hace unos días atrás de la conurbanización de la política en la Argentina. Y ayer lo dice Frigerio, el kirchnerismo es fuerte en 15 municipios. Y como se ha nacionalizado la elección, perder o ganar en la provincia de Buenos Aires se va a medir como una derrota electoral del país. Claro, y el país es otra cosa. El país es otra cosa. Y nosotros vemos a diario que el país es otra cosa. Pero bueno, estamos entrampados en esta nacionalización de una elección en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, pero veremos qué pasa. ¿Ha quedado algo que quieras destacar, Elizabeth? No, solamente que cuando vayan a votar piensen en todo esto que hemos estado hablando. La gente tiene esa madurez política que lo ha manifestado y lo está manifestando, que pongan la balanza los pros y los contras, que nos piense y también si ven que tienen dudas y quieren saber más, se acerquen al local o se acerquen cuando nosotros vamos por la calle y tocamos timbre de su casa, o como siempre tenía acostumbrado Compromiso Pringles a caminar, ¿no es así? Porque lo hemos hecho a pulmón. O sea, lo del timbreo es nuevo para algunos, pero nosotros en realidad... Ustedes casi lo inauguraron. Casi. No, éramos un pueblito muy chiquito que lo hacía, pero bueno, era nuestra costumbre porque convengamos que los fondos tampoco eran los que tenían otras fuerzas políticas como para poder darnos a conocer. Así que a disposición de la gente, a disposición del ciudadano, toda propuesta es bienvenida
y que se acerquen o que nos llamen para nosotros acercarnos a su lugar. Fíjate que vos ponés el acento en algo que es muy importante. Me consta, porque conozco cómo fue el desarrollo de Compromiso Pringles y de tantos vecinalismos, ¿no? Que yo creo que son productos de la perseverancia, de la capacidad, porque no hay que subestimarla, pero también han confluido errores garrafales de la política tradicional de la Argentina. Fíjate que no voy a dar nombres personales, pero algún partido que no hace tantos años sacó 10.700 votos, hoy no sé cuál es su capital político, seguramente lo vamos a ver en la PASO. Claro. Entonces, es evidente que también se ha gastado un capital político. Y esto le ha dado, por supuesto, crédito a movimientos vecinalistas también, ¿no? La gente ha visto que con la política tradicional no avanzaban. No avanza y no se llega. Y bueno, y ahora la sorpresa es que desde el punto de vista de la reactivación, teniendo siempre en cuenta que la provincia ha dado una mano muy grande, pero la gestión no se puede ocultar. Exacto. Entonces, se puede. Se puede. Sin recursos a veces se puede. Hay que tener ideas, imaginación. Te sugiero que leas el manifiesto de Mex Urtibidea. Bueno, está muy interesante. Dale. Incluso Miquele lo publicó en las redes sociales. Bueno, y yo lo encontró Graciela, y como siempre, la que interactúa en casa, yo, redes sociales, por eso pido disculpas a los que me piden solicitud de amistad. Yo tengo Facebook, pero no interactúo en Facebook. Así que darle amistad o no darle amistad da exactamente lo mismo, porque no publico, no tengo tiempo, y tengo, no digo que tengo rechazo, no tengo rechazo, pero cuando veo determinadas cosas digo no es mi tema. Está bien. No es mi tema. El periodismo se ejerce con otras fuentes. Nosotros tenemos que tener fuentes confiables, y confiables, si no, no lo podemos hacer. Ha sido un gusto, como siempre, charlar contigo, Elizabeth. Igualmente, un gusto haber compartido este momento. Muy bien, pasó la precandidata, yo casi digo candidata en este caso, en el número 2 de la lista Compromiso Pringles Pro, Espacio Cambiemos. Despertando en la ciudad, Magazine Radial, de lunes a viernes, de 9 a 11:30, con la conducción de Ricardo Giacone, por FM Ciudad Pringles, 88.7 MHz, la radio.